Hechos 16, del versículo 16 al 34. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de la oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados dijeron: «Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar». Les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotase con vara. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con voz fuerte Pablo le dijo: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia». Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó, les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después él los llevó a su casa y les sirvió de comer. A él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Esta es palabra de Dios. Salmo 97. El Señor reina, que se regocije la tierra, que se alegren las muchas costas. El Señor está rodeado de densas nubes, su trono se basa en la justicia y en el derecho. Un fuego avanza delante de él, que consumirá a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos alumbran el mundo, al verlos la tierra se estremece. En presencia del Señor de toda la tierra, los montes se derriten como cera. Los cielos anuncian su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Avergüéncense todos ustedes que rinden culto a las imágenes de talla, y ustedes que se jactan de los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Sión lo supo, Señor, y se regocijó. Las ciudades de Judá se alegraron por tus juicios, porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra, estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, aborrezcan la maldad. El Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. La luz se difunde sobre los justos y alegra a los rectos de corazón. Ustedes, los justos, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Es palabra de Dios. Apocalipsis 22, versos 12 al 14, 16 al 17 y 20 y 21. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón
para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, que diga: ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Amén. Es palabra de Dios. Ahora vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 17, de los versículos 20 al 26, y así seguimos con la temática que venimos llevando durante este tiempo de Pascua. Dice así: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es palabra de Dios. Bueno, hoy estamos en el séptimo domingo de Pascua, de esta celebración de la Pascua que nosotros tenemos, que son 40 días, ¿no? Después de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la ascensión de Jesús, que se celebró el jueves pasado. Fue el día de la solemnidad de la ascensión del Señor, y esperamos el Pentecostés, que es el próximo domingo. Se celebra el día del Pentecostés, el domingo que viene. Las lecturas de hoy nos confirman lo que nos une al amor infinito de Dios en la vida, muerte y resurrección de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un breve repaso, recuento sobre lo que es de la ascensión del Señor, aunque las lecturas no corresponden, pero sí lo vamos a mencionar porque fue una solemnidad que se celebró y es muy importante para el cristianismo, para la teología cristiana. Es muy importante. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos
Fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, y allí Jesús les prometió a sus discípulos que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Y después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición comenzó a ascender al cielo. Y el relato que está en Lucas y está en Hechos, Lucas 24, y arranca Hechos con ese relato, dice que él comenzó a ascender y que de pronto las nubes lo taparon y que ya no lo vieron más. Y aparecen dos ángeles que les prometieron que el Señor Jesús regresaría de la misma forma en que lo vieron a él ascender al cielo. Ese relato está en Hechos. Entonces la ascensión del Señor es muy significativa. Vamos a ver brevemente por qué es significativa para nosotros. Primero porque señaló el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo, allí en Belén, y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. O sea que ese periodo de encarnación, de limitación humana que tuvo el Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros, humanizado, ya estaba terminando. Él volvía a su gloria eterna, como él dijo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, él había recibido la gloria junto con el Padre. Ahora también significaba en cierto sentido el éxito de su obra terrenal, ¿no? ¿Se acuerda las palabras que él dice ya justo cuando estaba siendo crucificado? Dice, todo está terminado, todo está concluido. O sea, ya todo lo había hecho, lo que el Padre le había encargado. También marcó el retorno a su gloria celestial, esa gloria que había sido velada durante un tiempo mientras él estuvo en cuerpo humano, en carne humana, que se pudo ver un poquito en la transfiguración, pero volvía a su gloria celestial de siempre. Y también simboliza la exaltación por el Padre, aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, ¿no? Recibiría el honor dándole el nombre que es sobre todo nombre, como hemos visto en el Apocalipsis, ¿no? Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Inicia también ese ministerio de sumo sacerdote y como mediador y intercesor, ahí dice también defensor, ¿no? Del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y también se me hace ahí que establece como un patrón para su regreso, porque como vimos aquí en la última parte de ese relato, dice ahí que Él regresará de la misma forma en que lo vieron partir, así que de esa forma lo vamos a ver regresar, cuando Él regrese a terminar los tiempos. Así que en la actualidad el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, es una posición de honor, autoridad, y aún sigue siendo la cabeza de la iglesia. Él es el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo en todos. Así que esta ascensión marca el inicio del ministerio terrenal, que ya no lo hace el Señor Jesucristo. Pues de todas maneras, encarnado tenía las limitaciones mismas de la carne. Así, inclusive en el tiempo que fue resucitado, que estaba en carne resucitada, en carne glorificada, tenía limitaciones de espacio y tiempo, ¿cierto? No podía estar en muchas partes al mismo tiempo. Y es algo que sí se puede hacer después de que Él asciende, está en la gloria de Dios Padre a través del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, en la predicación que corresponde al día del Pentecostés.
Ahora sí vamos a nuestra lectura de Juan 17. Ya como hemos visto, María Magdalena la vez pasada nos dice, esto fue como una especie de despedida, una despedida. Él ya estaba próximo a ser entregado y a ser crucificado. Y este capítulo 17 es interesante porque uno, si lo lee todo, es toda una oración que se divide como en tres partes. La primera parte, él ora por sí mismo, ¿sí? Padre, glorifícame, donde le expresa y le pide al Señor que lo que él va a hacer realmente valga la pena. La segunda parte, él ora por sus discípulos. Y la tercera parte, que es la que hoy compete a nosotros, ora por los futuros creyentes, por nosotros, o sea, por los que hemos de creer por las enseñanzas de los apóstoles. Me parece muy interesante porque parece que es como la única parte donde el Señor Jesús se refiere a su iglesia, no encontré otra parte donde Él se refiriera o orara directamente al Padre por nosotros. Es una oración muy notable porque es diferente a todas las oraciones, no fue como por ejemplo la oración que Él enseñó como el Padre Nuestro, que es donde Él enseña a orar, ¿sí? Él aquí no está enseñando a orar, Él está orando al Padre, está poniendo su sentir, su corazón, todo lo que Él tenía delante del Señor en este momento final. Pero es una oración que de todas maneras cumple una función didáctica, es una oración enseñanza. Y yo diría que en esta despedida es como un testamento, podría decirse es el testamento que el Señor le deja a sus discípulos, pero también nos deja a nosotros, a los que creímos por la enseñanza directa de sus discípulos. Esta oración se conoce como la oración del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno, al mirar la profundidad de esa oración entera, uno se da cuenta lo que había en la mente y en el corazón del Señor, ¿no? Ya en ese momento en que su hora ha llegado, dice ahí al principio, su hora ha llegado, el momento de la crucifixión, el momento en el que Él iba a ser entregado a la pasión y muerte, Él ya como que siente en su humanidad cierto temor. Dice que en esos últimos momentos, cuando Él estuvo orando también a solas con el Padre, Él sintió temor, ¿no? Dice que fue tanta la angustia que sudó sangre. Y Él le pide al Señor que lo glorifique, que dignifique lo que Él iba a hacer, que tuviera sentido. Pero al mismo tiempo Él estaba preocupado por sus discípulos. Él quería que sus discípulos cumplieran la misión que tenía que hacer, porque iba a ocurrir lo que ocurrió, que fue su muerte, y era muy probable que ellos se hubieran dispersado, hubieran salido corriendo cada uno por su lado. Pero también deseaba que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre eran uno. Entonces la unidad es como el tema principal acá, ¿no? La unidad en torno a Cristo, su obra y sus enseñanzas. Y como vemos acá que yo y el Padre, dice Él, ¿no? Estamos unidos, o sea, el Señor Jesús está unido con el Padre, entonces es como nuestra unión con Padre e Hijo. Padre e Hijo, y después vamos a ver cómo el Espíritu Santo, que es la Trinidad también, es importante en esta unidad. Entonces, ¿por qué esa unidad es importante para el Señor Jesús? ¿Y qué hizo el Señor Jesús para que esta unidad se cumpliera, ¿no? Y ahora uno dice, ¿y cómo se hace en este mundo actual donde hay tanta división, tanta desunión? ¿Cómo tanto actividad, yo diría, más política, más económica que religiosa, que divide
a las personas, sobre todo a los cristianos, ¿no? ¿Cómo podemos mantener esa unidad en medio de estas circunstancias actuales? Veamos lo que es la importancia de la unidad. Una de las que aparece ahí dice, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Ahí en Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es que sin unidad es difícil persuadir a los no creyentes de que Jesús vino de Dios. Y es que la gente no creyente, los del mundo, como los llama aquí, los del cosmos, no le ponen mucho cuidado a veces a la doctrina, ni a las distinciones teológicas. Porque de hecho estamos viviendo momentos donde hay muchas divisiones raciales, étnicas, culturales, económicas. Pero cuando ellos ven unidad, esta circunstancia sí les puede llamar la atención. Y esto no quiere decir que la doctrina no sea importante, es muy importante. Jesús ya había enfatizado la importancia de permanecer en su palabra. Ahí en Juan 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es una cosa bien importante que debemos tener en cuenta en la unidad de la iglesia. Pero la proclamación de la verdad debe ir acompañada por unidad. Cuando estamos unidos en Cristo, da credibilidad a nuestras declaraciones que Jesús fue enviado de Dios y que como Hijo de Dios, el cual fue levantado de la muerte, vive en nuestros corazones y ha transformado nuestras vidas con el poder de la resurrección. Por ahí encontré una frase que me pareció muy interesante de un teólogo Schiffer. Dice que la unidad de la iglesia es la apología final, es la apología de las apologías. O sea, cuando alguien ve un grupo unido en torno a Cristo, eso ya habla bien de lo que es ese grupo. Pero cuando alguien ve un grupo peleando, un grupo dividiéndose, ¿cierto? Una comunidad, que eso ya empieza a no hablar muy bien de lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue fundada en el amor y en la unidad. Y yo pienso que eso es una de las partes fuertes del mundo musulmán hoy en día. Está creciendo, ¿no? La unidad. Así sea a las buenas o a las malas. Pero hay estados que conservan la unidad de pensamiento, estados enteros. Y eso los hace fuertes. Estaba viendo una de esas anécdotas que aparecen por ahí, donde un padre coge y une muchos palitos, ¿sí? Delgaditos, bien delgaditos, pero es una cantidad grande, los une y pide a cada uno de sus hijos que los parta, que coja y parta el montón. Y todos cogen el grupo y trataron de partirlos y ninguno pudo. Entonces él después coge y desata la pila de palitos y coge y rompe uno por uno. Muy fácil, ¿no? Y entonces él les decía, esto es lo que demuestra que la unión nos hace fuertes. Pero si estamos solitos, individualmente, cada uno de nosotros somos frágiles y fáciles de ser quebrantados. Y otra de las implicaciones de la importancia de la unidad es para que el mundo conozca. Primero habla para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Y esas dos palabras aparecen ahí seguidas, ¿no? Esta aparece en el versículo 23. Y me parece muy interesante porque es importante que la gente conozca para que pueda creer. Conozca para que pueda creer. Jesús enfatiza
el nuevo poder en la unidad entre sus discípulos para convencer al mundo no creyente. No solo que ellos conozcan que Dios envió a Jesús, sino que también los amó. Es importante que nuestra predicación, darle a conocer a la gente que el Señor Jesús los amó. Por eso es tan importante ese Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que vemos, ¿no? También en Primera de Juan, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y es precisamente en esto, en eso consiste el amor del Señor. No en que nosotros lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó a nosotros y nos dio a su Hijo unigénito. Nos lo ofreció en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, de todos, de toda la humanidad. O sea que es un regalo inmenso que el Señor le da a la humanidad y es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a las personas. Que si las circunstancias los llevan al desamor, a la soledad, siempre hay alguien que le ama de tal forma que dio su vida por él. Es un mensaje poderoso para compartir al mundo hoy en día, donde es un mundo un poco deshumanizado, ¿no? Un mundo donde a pesar de que la gente anda conectada todo el tiempo por las redes sociales, viven soledades muy profundas. Estaba mirando qué día un artículo donde hablaba de que la mayoría de los perfiles que ponen los jóvenes hoy en día en sus redes sociales son falsos. O sea, ellos aparentan ser una cosa delante de los otros que no son realmente. Y entonces ponen fotos que un poco arregladas, nombres falsos, que yo estudié tal cosa, que yo tengo tales amigos. Y sucede que en el fondo es solamente una apariencia y están viviendo tremendas soledades o están viviendo tremendos conflictos. Así que es un mensaje muy poderoso decir que Dios les ama y que Dios envió a su Hijo para que muriera por ellos, por su perdón, y que Dios les amará por siempre, así como Dios amó a su Hijo. Y también es muy importante que nosotros mismos como comunidad reflejemos ese amor del Señor. O sea, es muy difícil hablar de que Dios te ama si yo mismo como creyente no estoy reflejando ese amor. O sea, ¿quién le va a creer a uno si uno mismo no es portador de ese amor, o por lo menos refleja ese amor y esa unidad que el Señor Jesucristo nos ha regalado, o que Dios nos ha regalado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? A la luz de la oración de Jesús por la unidad, ningún discípulo verdadero puede estar contento con la división religiosa como existe actualmente. Decía Pablo ahí a los Corintios, ¿no? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Lo supremo en nuestro discipulado debe ser entonces eliminar cualquier tipo de división religiosa que se anteponga a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que quería que fuéramos uno solo con Él y uno solo con el Padre. Pero me parece muy interesante, aquí es intentando, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y aquí es donde tenemos que hablar del ecumenismo. Hoy en día se está dando mucho el ecumenismo.
pero el ecumenismo, mucho de ese no se está dando en el mismo pensar y en el mismo propósito. Así que para mí el ecumenismo tiene que estar en torno, como dijo José al principio, en torno a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Y yo siempre he dicho, el que pueda orar el credo sin sentir ningún cargo de conciencia, es porque es cristiano. Y es porque puede tener la opción de unirse con nosotros, cristianos. Y sería muy, muy bonito, ¿no?, que pudiéramos lograr la unidad. Me parece muy interesante porque este tiempo donde este grupo ISIS ha estado tan fuerte y ha estado creciendo, pero sobre todo con una violencia desbordada hacia cristianos. Para ellos los cristianos son los que creen en Cristo, no son los que son católicos o que son protestantes o que son presbíteros, no, para ellos son los que creen en Cristo. Y ellos marcan la unidad lamentablemente, ¿no? Y eso ha hecho que muchos cristianos se unan. Entonces hemos visto católicos, ortodoxos, al mismo Papa siendo llamados para la unidad de los cristianos en torno a esta situación nueva que se está dando, porque ha sido una persecución bien grande, bien dura, y donde han habido muchos cristianos que están siendo sacrificados. Y yo digo cristianos refiriéndose a todos los que creen en Cristo y en la salvación de Cristo. Así que es muy importante que nosotros podamos mantener esa unidad. Pero también vemos que el Señor, para que esa unidad se realice, dice que Él nos ha provisto de su gloria, para que seamos uno. La gloria que Él había recibido del Padre, dice ahí en el versículo 22, la cual Él dio a sus discípulos y la cual los capacitó para ser así como Él y el Padre eran uno. ¿Y qué es esa gloria a que se refiere Jesús? Esta gloria involucra la idea de que Jesús mora en nosotros. Por ejemplo, la gloria de Jesús morando en nosotros, así como el Padre habita en el Hijo. Y por medio de esta morada seríamos perfectos en esa unidad. Él dice ahí en el 23, ¿no?, para que sean perfectos. Eso es parte yo creo, del tema de Pentecostés que vamos a ver, porque realmente la forma como Cristo permanece en nosotros es a través de su Espíritu Santo, y es así como nosotros podemos permanecer en Él. Ahí en Juan dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permaneciera en la vid, así vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Me parece muy importante porque eso es parte de nuestro versículo central, ¿no?, como la iglesia, la vid. Y parte de ese permanecer en nuestro Señor Jesucristo es lo que hace que la gloria de Dios se mantenga en nosotros y lo que hace realmente que la unidad se mantenga, que la unidad en torno a nuestro Señor Jesucristo se mantenga. Por eso es la importancia del Pentecostés, del Espíritu Santo morando en medio de nosotros. Y tiene que ser una realidad. Si nosotros empezamos a cambiar nuestras doctrinas o a meter otras cosas diferentes a nuestro Señor Jesucristo, seguramente va a venir desunidades, ¿no? Van a venir desuniones. Además, la unidad la logró nuestro Señor Jesucristo mediante la muerte en la cruz. Dice ahí Pablo en Efesios que Él es nuestra paz. Él hizo
de ambos pueblos, se habla del pueblo judío y del pueblo gentil que nos involucra a nosotros, dice, hizo uno solo, derribando la pared que los estaba separando, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Y dice así que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y esto era porque, pues, originalmente la iglesia empezó con el pueblo judío, pero vemos cómo la iglesia se extendió al pueblo gentil y nosotros estamos ahí involucrados en ese pueblo gentil. Así fue como nuestro Señor Jesucristo también murió por nosotros y podemos ver que oró por nosotros aquí, por los que hemos de creer las enseñanzas de los apóstoles, que fue esa herencia que nos dejó a nosotros y que le dejó a ellos. Así que para nosotros es muy importante entender que el Señor realizó esa unidad de su cuerpo muriendo en la cruz, porque ahí es donde a nosotros nos da la oportunidad de ser uno con Él y uno con el Padre. ¿Y cómo se puede mantener esa unidad? ¿Cómo se conserva esa unidad? Pues requiere que obedezcamos la doctrina de Cristo, ¿no? Que sigamos su palabra, dice, la palabra que yo les enseñé. Así que la unidad es posible si están apegados al mismo estándar. O sea, desde mi punto de vista de ingeniero, las normas de estandarización son muy importantes. Por eso es que hoy día podemos llegar a una tienda y decir, deme 1 kilo de tal cosa, y sabemos que 1 kilo es 1 kilo, porque universalmente en todo el mundo se entiende que es 1 kilo, ¿sí? O se entiende que es 1 metro. Por eso existen las normatividades, las normas internacionales, las normas ISO. Y a menos que, y si no hubiera estándares relacionados con lo que son pesos y lo que son medidas, la confusión sería terrible. O sea, el comercio internacional o entre nosotros, eso sería. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que nosotros tengamos un estándar, y el estándar para nosotros es la palabra que Él le enseñó a sus apóstoles. Ese es el estándar en el cual nosotros vamos a estar unidos. Por eso es que las divisiones religiosas, o las divisiones, diría yo, ocurren cuando la gente se sale de ese estándar y comienzan a hacer interpretaciones del estándar de diferente forma. Es como si yo quiero 1 metro, es que 1 metro es un poquito más larguito, entonces córteme a mi metro. Y eso es lo que pasa, cada uno quiere hacer valer su estándar, pero sucede que la palabra del Señor es una sola, ¿no? Es una sola, y nosotros tenemos la ventaja y digamos la bendición de que hoy día nosotros estamos recibiendo esa palabra del Señor en un estándar bastante, digamos, ya probado, ¿no? A través del tiempo. La autoridad de la iglesia, digamos la unidad de la iglesia, con el tiempo, al principio era bastante sencilla, ¿no? Simplemente habían obispos que estaban a cargo de congregaciones locales, estaban a cargo de, digamos, de pueblos, de provincias, de localidades, había lo que se llamaban diócesis, pero con el tiempo fue difícil ir manteniendo esa unidad, porque ya empezó, a medida que la iglesia como comunidad fue creciendo, se fue convirtiendo en institución. Y me parece muy importante tocar ese tema, porque en la medida que las comunidades
comunidad, ¿sí? O que las unidades empiezan a crecer de forma tal, comienzan a convertirse en instituciones, y entonces ya para ser instituciones ya a veces cambian sus propósitos, porque para mantener cosas tan grandes a veces, por ejemplo, hay iglesias que utilizan a 200, 300 personas para la logística, para poder atender a los miles y miles de personas que llegan. Entonces tienen que tener normas, y todo se convierte en instituciones y es mucho más complicado. Y eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva, porque la política, la riqueza, la ambición se fue metiendo dentro del seno de la iglesia, y entonces empezaron unos obispos a ser más que otros, y que es que yo vengo de Roma, y que yo no sé qué, y empezó a haber desunión, y empezó a romperse esa unidad original que tenían los apóstoles, que inclusive vemos, ¿no? Un poquito ahí en Hechos alcanzamos a ver cuando hubo un poquito de desacuerdo entre Pablo y Pedro. Pero es que eso es para los judíos, y es que los gentiles. Pero nosotros vemos que se pusieron de acuerdo en un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Llevar el evangelio hasta las últimas partes del mundo, y que las personas supieran quién era Jesucristo. Y se pusieron de acuerdo, pero después ganó las circunstancias políticas, las circunstancias económicas y las circunstancias, yo creo que más personales, de ambición de gente que tenía mucho poder, ¿no? Uno ve en la historia cómo familias, por ejemplo, como la Borgia, llegaron a meterse dentro del papado, y uno ve que fueron circunstancias netamente políticas, mucho más que espirituales. Así que es importante, para mantener esa unidad, mantener nuestra mente en Cristo y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No hacer mal uso de la palabra que el Señor Jesucristo nos regaló. Dice en Efesios, ¿no? Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, del cual es por todos y sobre todos. A esa es la unidad que se refiere. Con su doctrina, antes que nosotros, su mente puesta en nosotros, su enseñanza puesta en nosotros, y aún la actitud misma de nuestro Señor Jesucristo antes que cualquier otra cosa. Y es fácil, ¿no? Porque esa unidad, así podemos nosotros demostrar que hay unidad. La iglesia local es la encargada de manifestar la unión y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia local, más que personas individuales, comunidades enteras son las que más llaman la atención y las que más atraen gente, cuando nosotros mismos como comunidades reflejamos la unidad y el amor del Señor. Así que la unidad empieza en casa, empieza en nuestras comunidades. Y en vez de lamentarnos de las divisiones religiosas de otras partes, nosotros mismos somos los que debemos procurar preservar la unidad de nuestras propias congregaciones. Y es triste, ¿no? Es triste lo que pasa cuando hay tantas divisiones. Y entender que la iglesia es comunidad, ¿no? Una comunión, comunidad, comunión, no organización. Cuando ya se pierde la organización, por eso es que los anglicanos no se llaman, ¿no?, la iglesia anglicana, o se llama es la comunidad anglicana, la comunión anglicana, porque es una comunión de iglesias unidas bajo el mismo propósito, más que una organización, es una comunión. Para concluir,
podemos decir que la unidad entre nosotros debe ser muy notoria si estamos en Cristo Jesús. La unidad en el amor en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y que esa unidad va a ser nuestra primera apología, nuestra primera defensa de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la gente ve realmente que nosotros nos amamos entre nosotros, que estamos unidos entre nosotros, eso les va a llamar mucho la atención. Y van a ver que hay algo diferente allí. Así que la unidad entre nosotros como discípulos debe ser una de las preocupaciones primarias. Jesús murió en la cruz para lograr esa unidad. Y esa es la manera que dice el Señor aquí, es la manera para convencer al mundo de que Él vino de Dios. Y puesto que Jesús logró esa unidad por medio de su muerte, es nuestra tarea mantenerla. Es muy importante. En vez de dar tantas peleas, sobre todo a mí me aterran mucho las peleas entre cristianos por bobadas, teologías, puntos teológicos. Entonces se centran en el mosquito en la pared, en vez de ver la pared entera, ¿no? Así que para nosotros es más importante las cosas que realmente nos unen en torno a Cristo que las cosas que nos pueden separar. Y respetar los estándares del Nuevo Testamento, de las enseñanzas que nos dejó Jesús. Es muy importante eso, no salirnos de esas enseñanzas, porque si nos salimos de ahí ya estamos desvirtuando en sí que somos cristianos, porque estamos metiéndonos en otras cosas o en otras doctrinas que no son el cristianismo. Por eso es que es importante permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra es mantener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue enseñada a través de sus apóstoles y que hoy la recibimos a través de las Escrituras. No siempre es posible evitar la división entre nosotros, pero debemos hacer todo lo posible por preservar la unidad. Esa unidad que Cristo nos dio, que nos gozamos con Cristo. ¿Esto para qué? Para que el mundo crea. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este legado, este testamento que nos has dejado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y es mantenernos en unidad de criterio, en unidad de pensamiento, en unidad de doctrina, pero también en unidad de propósitos. Y es esa unidad que nos marca nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, con su muerte en la cruz, con su resurrección, con su ascensión. Ayúdanos a doblegar a veces a nuestras propias gustos, a nuestros propios intereses, Señor, muchas veces porque no corresponden a lo que pensamos o a lo que creemos o a lo que deseamos, y logramos meter peleas, cizaña dentro de las comunidades, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por estas circunstancias, y ayúdanos a ser personas conciliadoras, personas que unifican, personas que aman, personas que están demostrando y llevando tu amor, Señor, por doquier. Nuestro país, Señor, está dividido, está polarizado, Señor, por la guerra, por la desigualdad económica, social y política. Pero tú nos das la herramienta de tu amor, Señor, de tu amor perfecto, para que podamos un día pensar
creer, soñar en un país unido en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra y en torno a tus enseñanzas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.